gusto volverlos a saludar en esta nueva reunión para continuar con el ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia, un recorrido por la historia de Guadalajara, que han organizado el Colegio de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara. Por este medio, dadas las circunstancias a que nos obliga la pandemia, voy a tener el gusto de presentar a ustedes al doctor Sergio Valerio, quien hoy nos hará el favor de sustentar la conferencia Modernización de Guadalajara, de fines del siglo XIX a principios del siglo XX. El doctor Valerio es un muy destacado investigador de la Universidad de Guadalajara, quien se licenció en Economía, luego hizo una maestría en Economía en la UNAM y el doctorado en el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es profesor perfil PRODEL. Fue coordinador de la maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara de 2004 a 2008 y ha sido profesor en cortas temporadas en la UNAM, en la ENA, en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, aquí en el Colegio de Jalisco en los posgrados y también en la maestría y doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un investigador muy productivo, ha publicado diversos artículos sobre historia regional de Jalisco en el siglo XIX y la Revolución, abordando distintos aspectos de la historia rural, la historia económica, a la historia de empresarios nacionales y extranjeros. Además, es actualmente director de la revista Letras Históricas del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El doctor Sergio Valerio tiene una producción muy amplia y quiero nada más mencionar algunos de sus libros: Empresarios extranjeros en Jalisco durante el Porfiriato, Historia rural jalisciense, Economía agrícola e innovación tecnológica durante el siglo XIX, Las fábricas de Francia, Historia de un almacén comercial en Guadalajara, Entre lo dulce y lo salado, Bellavista, genealogía de un latifundio de los siglos XVI al XX, Los Barcelonetes en Guadalajara, siglos XIX y XX, y más recientemente en 2018, Historiografía, la construcción de las imágenes del pasado. Pero además el doctor Sergio Valerio publicó el año pasado una novela que tituló La miel amarga de tus besos, que espero tener pronto el gusto de leerla. Y dejo con ustedes al doctor Sergio Valerio, no sin antes agradecer su amable presencia y que continúen con nosotros en este ciclo Tapatío Conoce tu Historia. Bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a la doctora Angélica Peregrina, al Colegio de Jalisco, por esta oportunidad para venir a charlar un poco sobre los temas tapatíos. Y en este caso vamos a hablar sobre la modernidad en Guadalajara a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero antes de esto hay que entender qué es modernidad, ¿no? Los escritores, historiadores e intelectuales contemporáneos a Porfirio Díaz, quienes sobrevivieron a las guerras del siglo XIX y cumplieron un ciclo de transformaciones, comenzaron a preocuparse un poco por la historia de su pasado. Y es en 1881 cuando Riva Palacio, con un equipo de historiadores y escritores, se emprende un proyecto para hacer la historia inmediata anterior de las guerras en las cuales estuvieron participando. Pero esta obra no nada más se extendió al periodo inmediato anterior, sino que se trasladó a los siglos anteriores, a la época colonial y a la independencia. De ahí surgió la gran obra que se denominó México a través de los siglos. Esta obra marca un tiempo muy importante. Es el fin de las guerras y de las transformaciones que se hicieron en el siglo XIX. Termina en 1867 y ya deja el tiempo
de su época, el porfiriato que conocemos nosotros, sin tratar, porque ellos consideran que es el presente y que ahí los historiadores no deberían de meterse. Por eso marcan una frontera entre pasado y presente y conciben esa época como la época actual de ellos. Y para esto consideran que es la época moderna o su tiempo presente. Entonces, la modernidad es esa actualidad, esa sentirse en un tiempo de inauguración en donde el pasado ya pasó y el futuro está por venir. Es una manera de situarse. La modernidad es una época y es la época presente, al menos así lo definen algunos autores. Un poco para hacer una historia sobre Jalisco, algo parecido a lo que hizo el equipo de Riva Palacio, lo hace Luis Pérez Verdía en su historia particular del estado de Jalisco, que se publicó en 1911. Esta historia también rescata todo ese pasado de los 3 siglos anteriores y se para en 1890, diciendo también lo mismo, que ya el presente ya no lo puede tocar el historiador porque ya está un poco vedado para entrar en ese análisis, y pues es la época moderna para ellos, la época contemporánea para ellos. De tal manera que las definiciones que se hacen sobre lo moderno es que es la época actual, pero es la actualidad de ellos, ¿sí? Y esa época, a partir de 1910, se torna ya una época pasada. Los mismos contemporáneos de esa época, como Justo Sierra o como Emilio Rabasa, van viendo que después de la Revolución ya la época que ellos vivieron ya se tornó en un pasado inmediato, y la Revolución va a inaugurar otro tiempo. Entonces aquí los escritores, historiadores posteriores a Porfiriato van dando cuenta de que ese pasado ya puede nombrarse como un antiguo régimen o como un tiempo diferente al que se está viviendo, y lo diferencian un poco de los tiempos actuales para ellos como historia moderna, diferenciándola de la historia contemporánea. Y así surge un libro muy importante, que es una obra fundamental dirigida por Daniel Cosío Villegas, que se llamó La historia moderna de México. Entonces esta, que tiene varios tomos, está dividida en 2 periodos, que es la República y el Porfiriato, y entonces mencionan que es la época moderna, diferenciándola un poco del tiempo que está viviendo Daniel Cosío Villegas, que es la época contemporánea. Entonces, bueno, estas ideas de modernidad y de situar una época como una época moderna nos viene a entender que el tiempo de la modernidad se puede ubicar principalmente en el siglo XIX, y es donde todos los autores sitúan el surgimiento de la modernidad. Esa modernidad que es la novedad, que es la actualidad, que es un poco el aprecio por lo nuevo, en donde lo viejo ya queda un poco en desuso, y lo moderno es lo que trae más el interés de las personas. Y esa modernidad en el siglo XIX se caracteriza por varias cosas. Una de ellas es el descubrimiento de todos los continentes, los viajes, el que el capitalismo se haya desarrollado, y una sociedad más individualista, racionalista, en donde los antecedentes de esta modernidad son la Ilustración, la Reforma, la Revolución Industrial y el capitalismo como un sistema dominante, ¿no? Entonces, la modernización nos va ubicando en esta época como un modelo a seguir, en donde las élites mexicanas
tienen como objetivo parecerse un poco a estos países que ya han logrado establecer un cierto desarrollo en términos económicos, sociales y políticos, y sobre todo en función de una idea de progreso, de una idea del tiempo lineal, en donde la historia se sucede por etapas, y hay una concepción de que la historia pues, tiene etapas anteriores, menos desarrolladas, y etapas superiores. Entonces se va haciendo una línea del tiempo en donde la modernidad es el punto culminante. Y ahí vamos viendo que esa modernidad tiene bases fundamentales en el capitalismo, y el capitalismo se mueve también a partir de la producción en masa de mercancías, pero también de revolucionar continuamente las cosas, de que las cosas viejas van a pasar y de que lo nuevo se va a instaurar con un nuevo estilo, con un nuevo tipo. Y entonces lo más importante será que esa modernidad esté cambiando continuamente. Y algo que está relacionado con esa modernidad, con los grandes cambios, que son cambios tecnológicos, que son revoluciones industriales, es también la moda. La moda, que es introducida a partir de los almacenes comerciales en Guadalajara, viene a establecer una forma de vestir, una forma de vivir y unos gustos que están desplazando a las costumbres y los gustos anteriores. Entonces todo mundo no, más bien las élites tratan de emular y de parecerse un poco a lo que está sucediendo en Europa, en las principales capitales, y de vestirse al estilo y igual que esas ciudades. Y entonces viene a México la moda a través de la influencia, sobre todo francesa y parisina. Entonces todo lo que viene de París es moderno, y hay que estarlo copiando para sentirse a tono con la modernidad en el mundo, ¿no? Quienes dictan los parámetros de la moda pues es la ciudad de París, la ciudad de Londres, Nueva York, y ellos son los que vienen a imponer esos gustos, las tendencias, las formas. Y vamos viendo que en Guadalajara la recepción de esas modas son a través de los almacenes comerciales. Por un lado, los almacenes comerciales van a ser un punto de atracción para el público consumidor, y la moda va a ser un sistema en el cual los consumidores van a estar consumiendo de acuerdo a ciertos patrones, ¿no? Entonces voy cambiándole aquí para que veamos unas imágenes sobre estos libros que he comentado: México a través de los siglos, la evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra, historia particular del estado de Jalisco, y el libro de historia moderna de México, ¿no? Pero estas imágenes sobre la modernidad, la revolución industrial y el capitalismo nos van dando cuenta de cómo van cambiando las cosas en el siglo XIX, con toda esta nueva era capitalista e industrial que va modificando estructuras tradicionales, antiguas, y nos va haciendo que esta idea de modernización se vaya importando y se vaya imponiendo en México y en las ciudades principales como Guadalajara. Entonces, esos son los almacenes comerciales que van a introducir en gran medida esa idea de modernidad y de moda a partir de las empresas, que son empresas de capitales extranjeros, sobre todo franceses de Barcelonet, que son los que instauran estos nuevos almacenes comerciales. Estamos hablando de fábricas de Francia, del Nuevo Mundo, que son almacenes comerciales que hemos en Guadalajara tenido
mucha identidad con ellos y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Estas dos imágenes nos están mostrando dos almacenes también, uno que es la Ciudad de México y otro que es el Nuevo París, donde también son almacenes que están situados en las zonas céntricas de Guadalajara, alrededor del Palacio de Gobierno y de la Catedral. A través de estos almacenes comerciales se venden todo tipo de artículos que van dándole a la gente este sentimiento de pertenencia a una época, a un mundo distinto, más moderno, y que los tapatíos y las tapatías van consumiendo, ¿no? Estos cuadros, fotografías que tenemos aquí, nos muestra a mujeres de esa época vistiendo a la moda, vistiendo los trajes y los vestidos que se compran en las fábricas de Francia o en el Nuevo Mundo, y que es la aspiración, pues, de esta sociedad para parecerse un poco a Europa. Y aquí tenemos otros modelos más avanzados. La moda es un sistema que continuamente está cambiando, tiene que imponer nuevos patrones, y esto es un incentivo también para la industria, sobre todo para la industria textil, que va a desarrollarse mucho más a medida que se consume más, es también en la medida en que se cambia continuamente. Entonces estos sistemas de la moda va imponiendo una forma de mostrarse, de ser agradable, de provocar un cierto sentimiento de gusto y de provocación también, erótica y sexual, para gustarle a las demás personas. Entonces, bueno, estas son fotografías muy importantes y nos están mostrando a los personajes de aquí de Guadalajara cómo trataban de verse, ¿no? Cómo trataban de mostrarse en público, en sociedad, ¿sí? Bien, hablábamos del desarrollo de la industria a partir también de los estímulos de la moda, y esto está muy relacionado con la cuestión económica, porque sin una producción grande no se puede consumir tanto y no hay estímulos para la producción. A partir de los almacenes comerciales se va a desarrollar también la industria textil. Estos mismos socios de empresas comerciales van a invertir en la industria textil en Guadalajara y se van a organizar empresas de sociedad anónima o de acciones, en donde van a concurrir varios capitalistas con su dinero para poder modernizar las fábricas textiles, algunas que ya existían desde 1840, pero que van a ser retomadas y modernizadas a finales del siglo XIX. Esas empresas textiles las conocemos también todos, son la de El Salto, Río Grande, son las de Atemajac, las de La Experiencia y otras que están alrededor de Guadalajara, ¿no? Entonces aquí vemos una fotografía del Salto y nos muestra otra donde están saliendo los obreros, los trabajadores de la fábrica, y la fotografía es muy interesante porque nos muestra un poco el mundo social del trabajo. Vemos una primera generación de trabajadores industriales que están viniendo del campo y que van a la fábrica, y entonces lo que vemos aquí en esta fotografía son gentes con una indumentaria campesina, con una indumentaria rural, con sombreros anchos y saliendo de una fábrica textil. Pero también vemos en esta fotografía, que es muy importante, un grupo de niños que están trabajando en las fábricas. El capitalismo en esta época contrata a muchos niños por ser una mano de obra más fácil de controlar y de explotar, pero también vemos un grupo de mujeres a un lado que también están trabajando en estas fábricas. Entonces los trabajos femeninos es fundamental para el capitalismo también, ¿sí?
las fábricas textiles van a utilizar la maquinaria más moderna en su momento y la van a importar de Europa y Estados Unidos. Y lo que vemos aquí son los telares, los motores, la maquinaria que va a introducirse en estas fábricas, muy distintos a los telares manuales o a los telares artesanales que estaban situados antes. Entonces esto va a rendir pues una mayor producción, se va a convertir en una mayor productividad para las fábricas, y estas fábricas van a producir principalmente textiles baratos para la población en general, porque las telas finas se siguen importando desde Europa. Entonces esto va a servir principalmente para producir algodón y telas de consumo popular, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la modernización industrial, la modernidad industrial. Pero otra cosa es la modernidad en la ciudad, la modernidad de los espacios, la habitación de los espacios, cómo cambia la ciudad de Guadalajara en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara es una ciudad construida a partir del periodo colonial con un estilo árabe andaluz, donde las calles son muy angostas, propias para que pasen las carretas, y las casas son estas casas que están construidas al borde de la banqueta, tienen ventanas a lo largo de la fachada, pero son realmente cerradas hacia el exterior, y hacia adentro tienen un patio donde hay jardín, donde hay plantas, y se distribuyen las habitaciones alrededor del patio. Entonces ese centro de Guadalajara, conforme se fue desarrollando la ciudad y la economía, ese centro de Guadalajara se convirtió en un denso espacio donde comerciantes, artesanos, casas de habitación se conglomeraban, y se hacía un centro realmente muy denso socialmente, muy abigarrado socialmente. Entonces tenemos ese mundo social muy donde se conjugan las clases sociales, tanto de la élite como las clases bajas, y esto se vuelve un mundo social muy abigarrado donde todos confluyen en él. En cierta medida, este centro de la ciudad, que era el centro tradicional histórico, se va volviendo para las clases altas en un espacio poco vivible para ellos. Entonces ellos están realmente incómodos a la hora de estar rozándose con todas las clases sociales de este centro, y empiezan a aislarse o a excluirse hacia zonas más abiertas y más fáciles para vivir. Entonces empiezan los proyectos de desarrollo arquitectónico para construir colonias más a su gusto, y hay proyectos de empresas constructoras como la Compañía Jalisciense de Construcciones, que compran los terrenos al poniente de la ciudad, y los compran, que eran potreros, que eran terrenos agrícolas, los compran para fraccionarlos, y una vez fraccionándolos venden los terrenos a los que quieran comprarlos, o a los que quieran comprarlos o puedan comprarlos. Y aquí es donde se va a construir las colonias higiénicas, modernas, de gran prestigio y lujo de Guadalajara, como va a ser la colonia Americana, la colonia Reforma, la colonia La Reforma y otras, ¿no? Entonces estas compañías también van a estar integradas por socios que tienen capitales, son socios
con nacionalidad extranjera que invierten sus capitales aquí. Ahora, los capitales, estos que se invierten, son capitales que se han formado dentro del propio espacio de Guadalajara y su región. No son capitales importados directamente, sino que son ganancias acumuladas por estos empresarios a partir de muchos años de estar trabajando y produciendo en Guadalajara, y van diversificando sus inversiones. Entonces, una de ellas, pues ya la habíamos visto, son los almacenes comerciales, otras son las compañías industriales y otras son compañías financieras como el Banco de Jalisco, el Banco Nacional de México, con su sucursal en Guadalajara, y van diversificando sus inversiones en varias ramas económicas. Otra de ellas es este fomento de las compañías fraccionadoras y constructoras de nuevas casas, ¿no? Entonces, estas colonias, que van a ser las del poniente de la ciudad, muy características de Guadalajara, por donde está Chapultepec y la avenida Vallarta, la avenida La Paz, ¿no? Y todas esas zonas que ahora son zonas de esparcimiento, van a ser las zonas habitacionales de las clases altas o de la burguesía tapatía a finales del siglo XIX. ¿Sí? El concepto rompe totalmente con lo que era la arquitectura del centro de Guadalajara. Y esta arquitectura, que va a ser una arquitectura moderna, esta arquitectura va a meter distintos estilos diferentes de construcción en estas colonias, y cada propietario compra un terreno, va a diseñar de acuerdo al ingeniero o al arquitecto que contrate un estilo de habitación, casa habitación. Pero lo interesante es que van a ser colonias con amplias calles, con camellón en medio, con áreas verdes muy amplias, y las casas van a estar diseñadas con un jardín alrededor de la casa y con espacios muy abiertos, muy distinto a lo que era Guadalajara, a lo que es Guadalajara en el centro de la ciudad. Aquí vemos la colonia Reforma con estas avenidas, con árboles que van a estar en las calles, y sobre todo van a estar rodeadas de zonas verdes y amplias, ¿no? Entonces hay toda una concepción moderna de estos diseños, porque se trata de dar confort, de dar una cierta intimidad a los habitantes de estas colonias y darles un patrimonio también muy importante para las familias. Entonces se construyen estas casas a partir de compañías, también compañías que van a estar integradas por empresarios franceses, empresarios españoles y norteamericanos, en donde lo importante es romper con ese centro habitacional que estaba ya muy dominado por el comercio, e irse a vivir a esta zona que en ese momento pues eran los límites de Guadalajara. Guadalajara no había crecido tanto hasta el siglo XX, y estas son de las zonas que se van a extender hacia el poniente de Guadalajara con estas zonas habitacionales, ¿sí? Entonces vemos los bulevares, que son de las cosas que Baudelaire habla sobre la cuestión de la época moderna, la existencia de grandes avenidas, bulevares, donde la gente va a caminar, donde la gente se encuentra, y es un espacio de convivencia, y la gente va a tener más comodidad para trasladarse, ¿sí? Bueno, hay una empresa que se encargó sobre todo de una parte de la promoción de estas fraccionadoras, que va a ser la Ciudad de México, el almacén que ya habíamos hablado, de L. Gas y compañía, que tiene parte en
las ventas de estos terrenos. Ellos tienen un boletín en el cual están fomentando la compra de sus terrenos para construir las casas, y el estilo del discurso que manejan es muy interesante, porque ellos tratan de vender los terrenos diciendo que bueno, el centro es un centro insalubre, el centro de la ciudad, donde las casas son viejas, húmedas, en donde es propicio el surgimiento de enfermedades, y entonces la venta de estos terrenos se basa principalmente en mostrarles un modelo diferente, en donde les dicen, bueno, acá en estos terrenos que son los más ventilados, que son los más higiénicos, donde el sol pega mejor, donde usted va a vivir a sus anchas, va a vivir muy cómodo, tiene que dejarle un patrimonio muy bueno para su familia. Entonces contrasta lo que eran las casas del centro de la ciudad, y sobre todo las de el oriente de la ciudad, como casas insalubres, casas donde no es posible vivir porque no se vive bien, por estas nuevas casas que se están ofreciendo en esta compañía, la Colonia Reforma, ¿no? Y dice, lotes con servicio de agua, drenaje y luz. Entonces todo este discurso de la modernidad se aplica tanto en la moda de los almacenes comerciales como en la venta de terrenos para casas y solares. Entonces aquí se van a construir este tipo de casas con una forma de habitación donde se entra a una sala y hay recámaras alrededor, pero el patio o el jardín alrededor de las casas va a ser una distinción de estas colonias. Va a haber espacio para jardines alrededor, y se muestra cómo estas casas van a ser mejor, más confortables, más ventiladas, va a haber más espacios para todos, ¿no? Bueno, les muestro estas casas que son de la época. Una es el Chalet Fortuny, que es la casa donde vivían los socios de las fábricas de Francia. La otra es el Chalet Ferreira, todas estas de la Colonia Reforma y Americana. Estas casas era donde se fue a vivir muchas de las familias de la alta sociedad de Guadalajara, y que ahora han desaparecido, porque esa colonia también se volvió una zona comercial, y ahora hay puros edificios o restaurantes o comercios que van dando a estas casas otro uso o las van derrumbando, ¿no? Esa era la modernidad en la época del siglo XIX, Porfirio Díaz. Estas compañías surgen a partir de 1898, 1904, 1905, y vemos como algunas todavía se conservan, y entonces vemos esta modernidad de Guadalajara también en sus edificios y en sus espacios habitados, ¿no? Eso va a romper un poco con lo que va a ser el Guadalajara antigua, ¿sí? Pues yo con esto terminaría.